¿Cómo están? Buenas noches otra vez. Bueno, como vieron, el tema es, estén despiertos, ¿sí? O sean sobrios. De hecho, en alguna versión, Pedro dice, sean sobrios y velen, porque el adversario suyo, el diablo, anda como león rugiente a quien devorar. Si quieren, vamos, 1 Pedro 5:8. De hecho, voy a leer otra versión, la versión Dios habla hoy. Dicen en la versión Dios habla hoy, sean prudentes y manténganse despiertos porque su enemigo el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces, sean prudentes, sean sobrios, estén despiertos, significa estar atentos. Entonces, estemos atentos y la palabra nos exhorta a mantenernos despiertos y atentos, sobre todo en los últimos tiempos, que habla que son tiempos de engaño. Es cuando más tenemos que estar atentos. Dice también la Biblia que en los últimos tiempos se levantarán maestros de acuerdo a sus propios deseos carnales y engañarán a muchos. Entonces, para no ser engañados, pues necesitamos estar despiertos, necesitamos conocer a Dios, necesitamos conocer su palabra, porque alguien que conozca la palabra de Dios difícilmente va a ser engañado. Entonces, ya sabemos que si nos dicen o nos hablan algo que va en contra de las Sagradas Escrituras, pues eso no viene de parte de Dios, porque Dios no se va a desdecir, Dios no se va a contradecir y Dios no va a ir en contra de su propia palabra. Entonces, quiero leer unas citas. Vamos al libro de Ageo, capítulo 1, verso 14, y dice la escritura, y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote o sumo sacerdote, dicen otras versiones, y el espíritu del resto del pueblo. Y vinieron e hicieron obra en la casa del Señor de los ejércitos. Esto pasó en los tiempos de Nehemías y de Esdras. Entonces, el templo estaba derribado, la ciudad, los muros, las murallas estaban desiertas y Dios no nada más despierta al sumo sacerdote, y no nada más despierta al gobernador, a Zorobabel, sino que dice al resto del pueblo. También dice la Biblia que Dios despertó el espíritu Ciro del rey de Persia en otra versión. Entonces, eh, dice la palabra de Dios que Cristo tiene que ser retenido arriba hasta la restauración de todas las cosas. Entonces, para que venga, tiene que venir un tiempo de restauración de la iglesia, antes de que venga Jesús. Y entonces, para eso necesitamos un toque especial de Dios, necesitamos despertar. Pues cuando hablamos de despertar, no significa que estábamos dormidos y ahora ya no lo estamos. eh, Se aplica o lo aplicamos también a algo que pasa a estar de inactivo o activo. Por ejemplo, mucha gente hoy en día está orando por un avivamiento, que es avivar, ¿sí? Es como volver a encender la llama. Dice la Biblia que Jesús dice, no apagará el pábilo que humeare, ni quebrará la caña cascada. No sé si se acuerdan de la cita. Entonces quiere decir que cuando la llama está muy pequeña, Dios la tiene que avivar. Entonces, eso también se le conoce como un despertar, ¿sí? Ok, en Isaías 60, creo que es una cita muy conocida, en el 1 y 2 vamos a leerla, dice el Señor a través de Isaías, o sea, Dios le dice a Isaías y Isaías se la pasa al pueblo, dice, levántate y resplandece. No quiere decir que estaban sentados. O sea, avívate, préndete, despiértate, ¿sí? Levántate y resplandece. Dice que ha venido tu lumbre o ha venido tu luz.
¿sí? Y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. O sea, la luz que vamos a mostrar tiene que ser la luz de Cristo. Pablo decía, no ceso de orar por ustedes hasta que Cristo sea formado. ¿Formado en dónde? En nosotros. O sea, porque la gente tiene que ver la imagen de Cristo en nosotros. Nosotros debemos de reflejar la imagen de Cristo, ¿sí? Es una imagen de amor. Dice la Biblia que la creación está gimiendo a una por ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces la gente de allá afuera está esperando que nosotros nos manifestemos como hijos de Dios. Así como lo hicieron los apóstoles en los primeros días de la iglesia, de alguna manera también nosotros. Porque también dice que la gloria de la casa postrera tiene que ser mayor que de la casa primera. Entonces quiere decir que en estos últimos tiempos el mover de la iglesia se tiene que ver fuertemente en la sociedad a través de milagros, prodigios, señales. ¿Se acuerdan? Dice la Biblia, estas señales seguirán a los que creen en mí. Impondrán las manos a los enfermos y los enfermos sanarán, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, etcétera, etcétera. Está en Marcos 16, 17 y 18. Entonces, estamos en Isaías 60, verso 2, dice, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y obscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá el Señor y sobre ti será vista su gloria, y andarán las gentes a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Dice, he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Realmente creo que esta profecía se está cumpliendo. Las tinieblas están cubriendo el globo terráqueo. O sea, hay maldad por donde sea, guerras, rumores de guerra, nación contra nación, ¿sí? Pero se tiene que ver la luz de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Este, nosotros tenemos que ir por la gente, por los perdidos. La Biblia llama perdidos a aquellos que no han alcanzado a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Entonces nosotros tenemos que llevarles la palabra al que no conoce la palabra para que acepten a Jesús como Señor y Salvador y pasen, como decía Pedro también en otra parte, de tinieblas a su luz admirable. Entonces la gente que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador están viviendo en tinieblas. Fíjense, vamos a Esdras. ¿Se acuerdan que les dije que el primer versículo eh, está basado en Esdras y en Nehemías? Y en Esdras, en el capítulo 1, vamos a leer el verso 1 y 2. Dice, en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliese la palabra del Señor anunciada por Jeremías, el Señor impulsó, o sea, Dios impulsó o Dios despertó, dice en otra versión, a Ciro, rey de Persia, y lo impulsó a que en todo su reino se promulgara de palabra y por escrito este decreto, verso 2. Ciro, rey de Persia, declara lo siguiente: el Señor Dios de los cielos ha puesto en mis manos todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén que está en la región de Judá. Se fijan, era lo que estábamos hablando. Dios despierta para hacer la obra y para levantar otra vez el templo caído, pero Dios toca a Ciro, rey de Persia, o sea, no era judío, no estaba en Jerusalén, no estaba en Israel, pero Dios lo tocó. No sé si ustedes recuerdan, en el primer mandato de Trump, cuando Trump decide cambiar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, porque se supone que Jerusalén debe ser la capital de Israel, no Tel Aviv, pero Jerusalén ha estado en disputas. Y entonces cuando ellos deciden, o Trump decide cambiar la embajada a Jerusalén, eso es muy bien visto por los judíos. Inclusive ese año,
crean una moneda y en esa moneda, por un lado venía la cara de Trump y por otro lado venía la cara de Ciro, rey de Persia. Esto es interesante porque los judíos decían, son los únicos dos mandatarios que no eran judíos, pero vieron por el bienestar del pueblo judío. Efesios 5, 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Esa palabra es para nosotros, dice, despiértate tú que duermes de entre los muertos. ¿Se acuerdan cuando aquella persona le dijo a Jesús, o Jesús le dijo a esta persona, ven y sígueme? Y esta persona dice, nada más dame chance de ir a enterrar a mi padre, que se acaba de morir. Jesús se voltea y le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Quiénes son los muertos? Espiritualmente, los que no han recibido a Jesús como Señor y Salvador, tienen una muerte espiritual. Por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. O sea, estamos dormidos entre los muertos. Bueno, se refiere que estamos inactivos sin hacer nada entre gente incrédula. A los incrédulos les llama la escritura muertos, están muertos espiritualmente porque no han pasado de muerte a vida. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá, y el que cree en mí no morirá eternamente. Y dice la Biblia que nosotros que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, pasamos de muerte a vida, ¿sí? Entonces, bueno, seguimos con esto. Dice en Habacuc, capítulo 3, verso 2, dice, escucha, oh Jehová, dice, he oído tu palabra y temí. Dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la tierra, acuérdate de la misericordia. Entonces, la oración de este hombre es, aviva tu pueblo en medio de los tiempos. Entonces, esa es la oración de muchos ahorita, ¿no? Señor, levanta o trae un avivamiento, ¿sí? Aviva tu obra, ¿sí? Dice Pablo, decía, el que comenzó en vosotros la buena obra será fiel en completarla. ¿Recuerdan? Ok, vamos a Lucas capítulo 12, verso 49. Y dice Jesús aquí en esta cita, dice, fuego vine yo a echar o a meter en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya está encendido. Entonces, ¿se acuerdan que dice también, creo que en Hebreos? Déjenme ver. Y sí, vamos a leerla. Creo que es Hebreos 1:7. Hebreos 1:7. Respecto a los ángeles, dice, hace que sus ángeles sean como vientos y como llama de fuego sus servidores. Entonces, nosotros que servimos a Dios, dice que somos como llama de fuego. Y Jesús dijo, yo ya encendí la llama, ya encendí el fuego. Y ese fuego se tiene que extender. Nos toca a nosotros, como hijos de Dios, extender el fuego. No puede un cerillo apagado encender a otro. Se necesita un cerillo encendido para poder encender a otro. Entonces, si tu vida está encendida, va a encender a otras vidas. ¿Sí? Y ese es el fuego de Dios que ya empezó, que ya inició. ¿Sí? En otra versión dice de esa de Hebreos 1:7, dice, ciertamente los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus. Aquí hablaba de viento, ¿no? Como viento, sí.
y a sus ministros llama de fuego. ¿Sí? La palabra ministro significa servidor. La gente que sirve a Dios es como fuego. Hay una cita, no me acuerdo si la traigo o no, que dice Jeremías. Jeremías estuvo hablando en nombre de Dios mucho tiempo, pero pues no hubo quórum, o sea, la gente no le hacía caso, entonces se cansó de estar hablando la palabra de Dios y le dice a Dios, ya me cansé, ya no quiero hablar más en su nombre. Pero luego dice, sin embargo, había dentro de mí, dentro de mi interior, un fuego que consumía hasta mis huesos. Quise sufrirlo por un tiempo y no pude. Entonces, eh, creo que en Isaías y en algunos versículos por ahí, habla de que Dios pone un carbón en nuestras bocas, o sea, ya el fuego está ahí. Y cuando el fuego está ahí, aunque quieras apagarlo, quieras que mengue, pues ya está ahí. Y ese fuego se, se tiene que extender primero en ti y luego hacia los demás. Cuando esté en ti no va a haber nada que te detenga. Fíjense, vamos a mm, 2 Timoteo 1:6. Fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo. Por esto te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Fíjate, no le está diciendo, ponte a orar para que el fuego de Dios se avive. No le está diciendo que haga prácticamente alguna obra para que se avive, no. Dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Ahora, ¿por qué Pablo le diría a Timoteo que avivara el fuego? Obviamente porque lo vio que se estaba enfriando. ¿Sí? Pero aquí el punto es, tú tienes que avivar el fuego que Dios puso en ti. Nadie más lo va a avivar, tienes que ser tú. Dice la palabra de Dios, creo que aquí lo traigo. Sí, aquí está. Miren, en Malaquías 3, del 2 al 4. Y habla precisamente de los últimos tiempos. Fíjense, dice, pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Está hablando de la manifestación del Hijo de Dios. Dice, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Entonces, estamos hablando que nuestro Dios es fuego consumidor. Pero también en los versículos anteriores mencionamos que Pablo le dice, aviva el don de Dios, el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cómo vamos a avivar el fuego de Dios en nosotros? Bueno, estamos leyendo aquí que Dios es fuego consumidor. Entonces, si tu fuego se está apagando, acércate a Dios. Deja que el fuego de Dios eh, termine por encender tu fuego, ¿sí? Que se contagie el fuego de Dios en tu vida. Fíjense, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. El fuego purifica también. Eso es interesante, porque cuando estás encendido en las cosas de Dios, ¿sí? Estás activo, pero también ese fuego tiende a limpiar tu vida, ¿sí? Habla de que Dios es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Verso 3, Él se sentará para afinar y limpiar la plata. Los metales preciosos se limpian con el fuego, ¿sí? Se ponen en el crisol. De hecho, la Biblia habla mucho del crisol y del fuego para limpiar. Y cuando el fuego llega, provoca que el metal esté a la temperatura correcta y se empiece a derretir, las impurezas, unas se consumen, se queman, y otras se tienden a
a ir hacia las orillas del crisol, de manera que quedan pegadas en el crisol y cuando tú vacías el metal eh, en otro lado, este, ese metal queda ya limpio y el crisol queda con las impurezas pegadas. Dice, él se sentará para afinar y limpiar la plata, limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. ¿Cuándo? Cuando estén encendidos. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los días antiguos. Entonces, vamos a leer Hebreos 12:29. Hebreos 12:29, que es el último versículo. Bueno, voy a leer desde el verso 28, perdón. Hebreos 12:28 y 29. Dice, el reino de Dios o el reino que Dios nos da no puede ser movido. Dios es inconmovible, nada lo puede mover. Si Dios decidió algo, Dios lo va a hacer. Y si algo está pasando es porque Dios lo ha permitido por algo, por alguna cosa, ¿no? Dice, demos gracias a Dios por esto y adoremos a Dios con la devoción y la reverencia que le agrada. ¿Sí? Verso 29, porque nuestro Dios es como un fuego que todo lo consume. O sea, si se fijan que en Hebreos, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, vuelve a repetir lo que decía al final del Viejo Testamento, que Dios es como fuego, y la Biblia dice que nos acerquemos a Él. Entonces, el fuego de Dios va a limpiar nuestras vidas, ¿sí? Y va a encender nuestras vidas para poder manifestar lo que debemos de ser. De hecho, dice la Biblia, como Él es, así somos nosotros en esta tierra. Entonces, si Él es llama de fuego, nosotros también somos parte de eso. Fuego de Dios en nosotros nos tiene que llevar a hacer su voluntad, impidiendo dejar tirada la obra propios, por nuestros propios deseos. Creo que alguna vez lo comenté. En lo personal sí he pasado por algunos tiempos como de enfriamiento que de repente sí cuesta un poco de trabajo volver a encenderse, pero cuando estás en un lugar y Dios te pone para que hable su palabra, pues lo que ya está en ti sale. Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua para vida eterna. O sea, la palabra fluye de ti para llevar vida eterna. Ya está en ti. El fuego de Dios ya está en ti. Entonces, lo único que tenemos que hacer es dejarlo salir, dejarlo salir. Fíjense, aquí está la que yo les decía, así la traigo, la de Jeremías 29, en la que comentábamos que Jeremías quiso dejar por un tiempo de hablar la palabra, pero el fuego que Dios puso en él se lo impedía. Vamos a leerla. Jeremías 29. Dice, por eso dije, no me acordaré más de él, o sea, no me acordaré más de Dios, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente en medio, en mis huesos. Traté de resistirlo, pero no pude. Creo que traigo aquí la versión de Dios habla hoy. Porque en la otra dice, traté de sufrirlo y no pude. Entonces, fíjate qué interesante. Dios ya había puesto un fuego ahí. Dios puso un fuego en tu vida. ¿Sí? Va a salir tarde o temprano. Tenemos que dejarlo salir. Y lo interesante es que Él se encarga de eso. Él se encarga de hacer la obra. Él pone el querer como el hacer. ¿Sí? Dios hace la obra. Simplemente hay que dejarlo. Los tiempos están corriendo muy rápido
De hecho, la Biblia dice que en los últimos días se acelerarán y se acortarán los días, o sea, se van a hacer como más rápidos, más cortos, son cosas que estamos viviendo. Habla del final de los tiempos. Nada más falta que escuches un poquito las noticias de todo lo que está pasando y vemos que no falta mucho para la venida del Señor. De hecho, creo que es en Hebreos 10:25. Dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. En la versión Dios habla hoy, vamos a ver cómo dice ahí, 10:25. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino animémonos unos a otros y tanto más cuando veamos que el día del Señor está cerca. O sea, la verdad, lo importante es estar metido en las cosas del Señor. Ya olvidémonos de perseguir el dinero y las cosas materiales, que de nada sirve, que se van a quedar aquí. Hay un pasaje en la Biblia de un hombre muy, muy rico que de repente se da cuenta que han aumentado tanto sus bienes que sus almacenes son insuficientes. Entonces dice, bueno, pues voy a levantar bardas cada vez más altas, voy a ampliar mis graneros y se oye la voz de Dios que le dice, insensato, esta noche vienen a pedir tu alma y de quién será todo esto que has acumulado. Entonces, ¿qué estamos hablando? Básicamente, no sé cuánto tiempo nos quede, pero lo que hagamos al Señor siempre, siempre es mejor. ¿Sí? La sangre de Jesús nos ha justificado, nos ha redimido del pecado, pero para eso parece que esto no se ha reflejado en nuestra forma de vida. Seguimos teniendo ataduras y malos hábitos que nos estorban para poder ver la victoria en nuestras vidas. No podemos vivir la vida de Jesús en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, y no veremos la gran cosecha y las maravillas de Dios si no cambiamos nuestra manera de vivir. Y nosotros por nuestra cuenta no podemos cambiar, necesitamos que Él lo haga. Hebreos 13, 20 y 21, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Sí? Acuérdense que Juan dijo, viene uno tras de mí, que yo no soy digno de atarle las correas de sus sandalias. Dice, Él nos bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Entonces, el fuego de Dios se tiene que ver claramente en la vida de cada uno de nosotros. Claro, ¿sí? Que ese fuego, ese calor que genera el fuego, tiene que atraer a la gente que anda en tinieblas. Por eso leíamos el primer versículo, uno de los primeros versículos, ¿no? De Isaías 60. Andarán las naciones a tu luz. Entonces tú muestras la luz de Cristo y esa luz tiene que provocar que la gente se acerque a Dios. ¿Sí? Bien, voy a terminar con una cita porque el tiempo ya se nos está yendo. Vamos a Geo, capítulo 2, verso 6. Dice, porque así dice el Señor, o Jehová de los ejércitos, dice en esta versión, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones. Vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria de esta segunda casa será mayor que de la primera casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Dice que la gloria de esta segunda casa, de la que estamos viviendo hoy en día, tiene que ser mayor. El mover de Dios en nuestras vidas tiene que ser mucho mayor que el que hubo en la iglesia primitiva, porque ya es el último tirón, el último jalón,
como los corredores que están a punto de llegar a la meta y meten lo que le llaman el sprint, todas las fuerzas que tienen empiezan a correr para llegar a la meta. Entonces estamos ya a unos metros de la meta y tenemos que acelerar el paso y encender nuestras vidas. Eh, Desgraciadamente, la gente no busca a Dios más que cuando tiene problemas. Cuando tiene problemas, ahí sí, Diosito Santo yo. Y cuando no, se olvidan. Creo que se los comenté la semana pasada, lo acabo de ver. Por ejemplo, la predicación del domingo antepasado, cuando ocurrió todo lo que saben, les dije que hice una predicación muy corta de no tengas temor. Eh, cuando llegó hasta el día de hoy a más de 1,000 reproducciones. La del domingo pasado, pues ya está en normal, está arriba de ciento, ciento y tanto, 119, 120, no me acuerdo ahorita, pero está arribita de 100. Y la otra llegó a más de 1,000. ¿Por qué? Porque la gente tenía miedo. Y de alguna manera esa palabra trajo paz. El problema es que pasa el susto y regresamos a lo de antes. Traemos la piedra en el zapato y sí, el fervor llena nuestras vidas. ¿Sí? Se nos va la angustia, se nos va el dolor, se nos va la sensación de inseguridad y nos sentimos seguritos otra vez y hacemos a un lado otra vez al Señor. Entonces no esperemos, siempre se ha dicho, a que venga algo fuerte, algo grave para acercarnos a Dios. ¿Sí? Avivemos el fuego que Dios puso en nosotros de una vez, desde ahorita. ¿Sí? Bueno, aquí le voy a parar. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Que Dios toque y bendiga sus vidas de una manera especial. Hoy estamos hablando que hay gente que no busca a Dios, pero yo sé que muchos de nosotros seguimos buscando a Dios, estemos bien, estemos mal, cualquier situación que tengamos, de todos modos, estamos firmes en la palabra y firmes en Dios. Entonces, pues, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Dios y la siga bendiciendo abundantemente. Y vamos a terminar, como siempre lo hacemos, con una oración.